¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Soy Fátima de Garbaski. Seguimos con las unidades de concentración de una solución. En este video vamos a ver unidades químicas de concentración. Vamos a tratar la molaridad y la molalidad. En las unidades químicas de concentración se determina la cantidad de soluto expresada en moles o en equivalentes químicos que están presentes en un determinado volumen de la solución en litros o disueltos en una cierta masa de solvente expresada en kilogramos. Entonces, en las unidades químicas yo voy a trabajar con moles de soluto o equivalentes químicos, que también son unos moles de soluto, que están presentes en un cierto volumen de solución expresada en litros o que se disuelven en una cierta masa de solvente y esta masa viene en kilogramos. Entonces, fíjense la diferencia entre las unidades físicas y las químicas. Las físicas eran masa de soluto entre masa o volumen de la solución. En cambio, aquí tenemos es moles de soluto o equivalentes químicos de soluto y la solución viene dada volumen en litros o la masa del solvente expresada en kilogramos. Bueno, como les estaba diciendo, la diferencia también en las unidades químicas se toma en cuenta la masa molar o peso molecular del soluto. En algunas fórmulas que vamos a ver más adelante, también se incluye el porcentaje masa-masa de la solución y la densidad de esta. ¿Cuáles unidades vamos a estudiar? La molaridad, molalidad, normalidad y fracción molar. Vamos a estudiar esas 4 unidades químicas de concentración. La primera unidad química de concentración que vamos a estudiar es la molaridad. Su símbolo es M mayúscula y nos da el número de moles de soluto disueltos en un litro de solución. ¿Cuál es la fórmula que se utiliza para la molaridad? Moles de soluto entre volumen de la solución en litros. N son los moles de soluto. Y recordemos que moles de soluto es gramos entre peso molecular o masa molar. Si yo sustituyo entonces moles por gramos entre peso molecular o masa molar, entonces la molaridad vendría siendo gramos dividido entre peso molecular por volumen de la solución en litros. Esta es una de las fórmulas que voy a utilizar para molaridad. Tenemos otra también que me dice que molaridad es igual al porcentaje masa-masa de la solución por su densidad por 10 entre peso molecular del soluto. ¿Cuál fórmula voy a usar? Va a depender del enunciado del ejercicio. Vamos a ver ahora un ejercicio. Me dicen que una disolución acuosa de ácido sulfúrico del 34,5% de riqueza en masa o de pureza tiene una densidad de 1,26 gramos sobre mililitro. ¿Cuántos gramos de ácido sulfúrico se necesitan para obtener 3,22 litros de esta disolución? Escribimos los datos. Después, yo necesito masa de soluto. Masa de soluto es, lo puedo decir, bueno, moles es gramos entre peso molecular, pero no tengo los gramos. Entonces, de todas las fórmulas que yo conozco, las escribo y comienzo a ver cuál voy a utilizar para resolver este ejercicio. Como tengo densidad, tengo porcentaje, entonces yo voy a aplicar la fórmula de molaridad es igual a porcentaje por D por 10 entre peso molecular. Y de ahí calculo la molaridad. ¿Por qué? Porque para yo poder despejar después gramos de la otra fórmula de molaridad, necesito saber M. Entonces yo tengo que hacer aquí dos cálculos. En un primer cálculo yo voy a determinar la molaridad con los datos que me dieron
Y en el segundo, nuevamente utilizo la fórmula de molaridad, pero la que me dice que es gramos entre peso molecular por volumen de la solución, y de ahí despejo gramos. Otra unidad química de concentración que vamos a ver es la molalidad. Su símbolo es M minúscula y nos indica el número de moles de soluto disueltos en 1 kilogramo de solvente. La fórmula: moles de soluto entre kilogramos de solvente. N, recordemos que es el símbolo de moles de soluto, que es gramos entre peso molecular o masa molar. Si yo ahora sustituyo N por gramos entre peso molecular, pues aquí tenemos la nueva fórmula de molalidad, que es gramos de soluto entre peso molecular o masa molar por kilogramos de solvente. ¿Cuál fórmula voy a utilizar? Depende del enunciado del ejercicio. Si me conviene trabajar en moles, pues utilizo la de moles de soluto. Y si necesito gramos de soluto, pues utilizo la otra fórmula, que es gramos entre peso molecular por kilogramos de soluto. Cuando me dicen que tengo una solución 23 molal, ¿ok? Es como si dijéramos molar, pero mal dicho, con L al final, molal. Significa que tenemos 23 moles de soluto disueltos en 1 kilogramo de solvente. A veces en los enunciados de los ejercicios me dicen una solución, por ejemplo 23 molal, y no me dicen más nada. Tengo que hacer unos cálculos. Bueno, entonces yo de ahí voy a sacar la cantidad de solvente, la cantidad de soluto, y también puedo calcular la cantidad de solución. Recuerden que solución es soluto más solvente. Vamos a ver ahora un ejercicio donde me dicen calcular la molalidad de la solución que resulta al disolver 50 gramos de sulfato de sodio en 200 gramos de agua. Cuando me dicen disolver, sé que ese es el soluto que se disuelve en 200 gramos de agua. Mis datos: cantidad de sulfato de sodio 50 gramos, la masa del agua 200 gramos, me dan las masas atómicas del sodio, azufre y oxígeno, que es el que me interesa porque necesito el peso molecular del sulfato de sodio. ¿Qué fórmula voy a usar? Como me están dando gramos de soluto, pues la fórmula que voy a usar es la que dice gramos entre peso molecular por kilogramos de soluto. La cantidad de agua la tengo que llevar a kilogramos, divido entre 1000, y entonces lo que hago después es sustituir 50 gramos entre 142 gramos por mol por 0,2 kilogramos. La molalidad de esa solución es 1,76 molal. Es decir, que por cada kilogramo de agua o por cada kilogramo de solvente, yo tengo 1,76 moles de sulfato de sodio. Bueno, jóvenes, gracias por su atención.